Sí, ya estamos nuevamente en vivo, con la voz un poquito rara. Ayer no pudimos transmitir, no estuvimos acá en la radio por problemas ahí medio físicos, ¿cierto? Ahí un resfrío. Pero pudimos hacer reposo y gracias a Dios ya estamos operativos nuevamente desde las redes, compartiendo una palabra acá desde la Radio Amor. Una voz un poquito rara, pero bien contento, ya recuperado con lo que el Señor tiene para hoy bajo una pregunta. ¿Quieres ser bendecido? Una pregunta que tal vez tú digas, sí quiero. Pero el Señor nos ministrará a través de su palabra con algo práctico, ¿cierto? Con algo sencillo de entender, ¿cierto? De ser bendecidos hoy en Cristo, más allá de la religión, sino que como vida, entender lo bendecido que ya somos en Él. Así que nos vamos con el mensaje del día de hoy, como siempre desde Viña del Mar, Chile, desde la Radio Amor. El mensaje de esta tarde está bajo el tema ¿Quieres ser bendecido? Y lo encontramos en Efesios 1:3. ¿Quieres ser bendecido? Efesios 1:3. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué hermoso es el Señor, qué hermosa palabra nos regala papá, de entender la bendición, de entender si somos o no bendecidos. Buscaba en otras versiones acá, por ejemplo, como Dios habla hoy, hay otra versión que dice, Cristo nos ha bendecido en los cielos con todas bendiciones espirituales. En otra dice al revés, como la nueva versión internacional dice, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿quieres ser bendecido de parte del Señor? Porque encontramos en su palabra, ¿cierto?, donde Él nos promete ser bendecidos. Pero muchas veces este mensaje, este versículo, se toma para entender algo monetario. En prédicas, alguien quiere ser bendecido y alguien dice una casa, una familia, un auto, no sé, viajes, ¿cierto? Es lo primero que uno entiende. Y no podemos negar que es lo primero que se nos viene a la mente cuando nos hablan de bendición. Pero el Señor hoy nos pregunta si queremos ser bendecidos, pero más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, sino que ser bendecidos estando en Cristo. La palabra nos enseña, cuando nos habla de bendición, de algo mayor que lo que nuestros ojos ven. Vamos a hablar en estos días un poquito de la cruz también, del poder de la cruz. Entender lo bendecidos que ya somos en el Señor. La palabra nos enseña que quita velos. Cuando tú comienzas una vida en Dios, y eso te lo puedo decir aquí como ejemplo y como testimonio vivo, de que Dios quita velos y rompe estructuras. Habla la palabra de un cambio de mente que se nos genera. Y eso es extraordinario. Porque nos lleva a entender cosas que ayer no las comprendíamos. Y esto es lo bonito, que día a día vamos creciendo. Vamos creciendo en Él, creciendo en su amor. Y nos encontramos con este disfrute que hoy encontramos en el Señor. Por lo cual la pregunta de si queremos o no ser bendecidos es una pregunta muy amplia. Y yo te diría que creo que también todo a quien Dios le haga esta pregunta de si quieres ser bendecido, va a decir que sí. Pero Dios te promete, esto es lo maravilloso, porque el Señor te promete una bendición espiritual. Una bendición en Él. Y en esta bendición vienen varias cositas que tú te vas a dar cuenta a través de la palabra, que se pueden disfrutar más que cosas externas. Oye Juan, entonces las cosas externas son malas. De ninguna manera.
De ninguna manera es bueno. Es bueno tener bendición, tener tu autito, tu casa. Te felicito. Tu profesión, tu estudio. Dale con todo. Pero el Señor a través de su palabra, lo conversaba con un hermano hace un ratito, a eso le llama añadiduras. Son cosas que por consecuencia de buscar lo que Dios nos manda hacer llegan. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos una bendición aún mayor. Y de eso nos está hablando el Señor en esta tarde. La palabra en Gálatas nos dice de los frutos del Espíritu. De que hay frutos, nos habla de paz, de mansedumbre, de templanza. Y eso es impagable, hermano. Paz en los momentos complejos. Me tocaba vivir una circunstancia este fin de semana en lo familiar donde todo insta a que uno pierda el control en totalidad. Y conversaba con mi hermano pequeño de esto mismo, de que es normal que nos desesperemos, que es normal que nos preocupemos, pero en el Señor Él da esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Se nos mueve un poquito el piso, se nos mueve un poco el piso, no, nos saca de sí, ¿cierto?, de lo que uno tiene programado para el día cuando llegan estos procesos. Pero ahí es donde nosotros podemos practicar el amor del Señor. Entender que esta paz que dice las Escrituras, que sobrepasa todo entendimiento, está al alcance de nuestras manos. Esa paz está al alcance de tu mano, de mi mano. Y saber que Dios en su gran amor tiene esa paz para ti y para mí es lo que nos lleva a disfrutar. Conversamos la semana pasada, si no alcanzaste a ver esos mensajes, puedes buscar aquí en el perfil de Instagram o Facebook o TikTok también, que luego lo subimos. Si estás viendo por las redes sociales, hablamos bastante del disfrute, pero del disfrute verdadero en Dios. Pero el Señor hoy nos habla en esta tarde, no me he ido del tema de ser bendecido, porque Él te pregunta y me pregunta a mí en esta tarde si queremos ser bendecidos. Yo te respondo de manera personal, entendiendo procesos que me ha tocado vivir, como te contaba el del fin de semana, entender que sí soy bendecido en el Señor, porque puedo poner en práctica la vida de Él. Hay que negarse, sin duda. Vamos a hablar de la cruz en unos días más, si el Señor así lo permite. Porque para disfrutar de estas bendiciones espirituales que la palabra enseña, necesitamos morir a nuestra forma de ser, a nuestra manera de entender las cosas, a nuestra manera de reaccionar en distintas situaciones. Es maravilloso lo que Dios nos está hablando. Espero que de parte del Señor esté llegando a ti este mensaje de entender que ya somos bendecidos. Si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, hoy es el día especial. Hoy es un día especial para ti. Porque puedes tomar esta palabra y tomar la determinación de decir sí a Jesús. De tomar una posición de autoridad y decir, ¿sabes? Soy bendecido. Soy bendecido por el Señor. Y esto es extraordinario porque ser bendecidos por Él nos lleva al disfrute constante en el día a día. Bendiciones espirituales. Poner paz en los momentos complejos, poner reposo en los momentos complejos en nuestras vidas nos va a llevar a disfrutar. Y yo oro al Señor que a ti llegue este disfrute verdadero de parte de papá. Que Dios abra el entendimiento de nuestros corazones y quite velos si no hemos logrado comprender lo bendecidos que somos en Él. Hoy la palabra nos enseña que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Me gusta como el apóstol acá lo resalta, de entender que alabado sea el Señor, Él parte diciendo, ¿cierto? Exaltando el nombre del Señor, exaltando el nombre de Jesús, porque todo, mira, aquí me gusta cuando entendemos de que todo es por gracia. Y uno de los regalos que el Señor nos da cuando estamos en Él es su gracia, la cual nos cubre de todo pecado, de toda falla que tú tengas. Aquí el apóstol Pablo lo recalca. Mira, te voy a leer el versículo que está en antes, que son 2 versículos cortitos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
Nos habla de la bendición espiritual, la bendición que ya llegó a nuestra vida. Dios quiere que crezcamos. De hecho, hablábamos con unos amigos de un grupo que hemos creado donde estamos pequeños emprendedores de la zona, donde nos vamos a juntar también para aprender, para compartir experiencias. Pero más allá de las bendiciones, nosotros necesitamos ser perfeccionados en Él. Necesitamos que el carácter de Dios, ¿y sabes cómo puedo llegar a reconocerme como un bendecido? Es cuando crecemos en Dios, cuando la voluntad de Dios se revela a nuestras vidas. Cuando crecemos en Él logramos comprender lo bendecidos que somos. Cuando crecemos en el Señor logramos ver lo bendecidos que somos en Él. Yo oro al Señor que esta palabra a nosotros nos marque, no abra el switch, ¿cierto? Nos marque de decir, en realidad somos muy bendecidos. Me gustó una imagen que una vez veía en las redes sociales, donde salía un hombre en un helicóptero. Y en ese helicóptero había otro hombre mirándolo. Y decía, oh, me gustaría tener ese helicóptero. Pero este hombre que lo miraba desde un auto. Entonces, atrás de ese hombre había otro hombre a pie. Miento, en una bicicleta. Y miraba al del auto y anhelaba tener ese auto. Atrás había otro hombre a pie que anhelaba tener la bicicleta. Atrás había otro joven que estaba en silla de ruedas que anhelaba estar a pie. Y llegaba hasta la imagen de una tumba. Entonces, quiero que nos lleve a reflexionar en eso, de que ya somos bendecidos, de que el Señor depositó abundante bendición en nuestras vidas. Me gusta explicar bien esto de entender que vamos también a ir por nuestras metas personales extraordinarios. Si está en el propósito del Señor que tú tengas un súper empleo, un súper negocio, una hermosa familia espectacular, pero cuidémonos de no caer en pensar que esa va a ser la bendición de nuestra vida. Recuerda, son añadiduras. Añadiduras que llegan por consecuencia de buscar lo de Dios. Te invito en esta tarde de parte del Señor a buscar lo de Él primero. A buscar lo que Él nos manda. Y luego vendrá todas las demás cosas que los anhelos de nuestro corazón. El Señor, si está en su voluntad, Él los cumplirá. Porque es importante lo que nos decía el apóstol Pablo ahí en el versículo 1, ¿cierto? Por la voluntad de Dios a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si uno ve las escrituras, en las cartas que escribió el apóstol Pablo, hay una palabra revelada, una palabra viva, una palabra que él contaba desde su testimonio. Una palabra que él contaba desde su experiencia. ¿Cómo pudo disfrutar del amor de Dios él? Y fuera de una religión, él no vino a implantar, oye, ahora vamos a armar una religión, no, de ninguna manera. Él mostró a Cristo, mostró el amor de Dios y disfrutó el amor de Dios y el Señor le dio bastante entendimiento. Porque si tú lees las cartas que Pablo escribió, se nota que es una vista espiritual mayor de la que a veces nosotros vemos. Una vista donde te dice que eres bendecido, no por lo externo, sino por lo interno, por lo que Él ya depositó en nosotros. En esta tarde Dios nos da una oportunidad de partir en Él, de disfrutar de esta bendición que llegó a nuestras vidas, de disfrutar del Cristo que hoy portamos en nuestro corazón. Si estás viendo por las redes o estás escuchando en esta emisoria radial y no has aceptado al Señor en tu corazón, cierra tu ojito donde esté y dile: Señor, parto en ti. Hoy comienzo nuevamente en ti. Tomo esta palabra y me declaro un bendecido hijo del Señor. Porque esta palabra nos llevó a meditar en eso, a entender que ya somos más que bendecidos estando en el Señor. ¿Te parece si oramos? Donde tú te encuentres, aparte unos minutitos y oremos a papá. Padre, te agradecemos por esta tarde, por esta palabra que nos lleva a meditar en ti, a meditar en tu amor, a meditar en la abundante gracia, en el gran amor que hay en ti para con nosotros. Gracias porque nos enseñas en las Escrituras que somos más que bendecidos estando en ti. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Que ya tenemos todo estando en ti, Jesús. Te damos las gracias porque nos revelas en tu luz, en tu palabra,
el disfrute que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque ya nos hiciste bendecidos con toda bendición espiritual. Te damos las gracias, Padre, y que el mensaje entregado sea siempre para exaltar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es el Señor, qué hermosa palabra. Qué palabra nos dejó el Señor de entender que tú ya eres bendecido. Si le abriste tu corazón al Señor, confiésate un bendecido de parte de Él, porque ya nos bendijo, dice acá en la palabra, con toda bendición espiritual. Dios te bendiga, nos vemos en otra transmisión. Chau.